Nacional. La expositora y experta a cargo es Sandra Iriart, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en violencia familiar de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, gerontóloga en la Maestría de Gestión de Servicios Gerontológicos, Instituto Universitario y Salud, prosecretaria jefa de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, miembro y fundadora y actual vicepresidenta de la Asociación Argentina de Especialistas en Violencia Familiar. Bienvenida, Sandra, es un placer y bueno, te escuchamos. Gracias, Marilyn. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a la Universidad Austral, a la doctora Bolsón, al doctor Caruso, a todo el equipo docente por escucharme, por invitarme, y a ustedes que se sumaron a interesarse en este tema. Bueno, yo voy a compartir pantalla para pasar unos datos, porque la verdad es que pensar en hablar del maltrato de las personas mayores en 20 minutos es un desafío, para ver qué puede ser relevante tanto para aquellos que por primera vez se acercan a este tema, como para los que seguramente hace mucho que están viendo. Ahí estamos, ¿no? Sí, está perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, pensé que por ahí podía compartir con ustedes algunos datos y algunas reflexiones personales que nos pongan en situación respecto de lo que tiene que ver con el maltrato de las personas mayores, tanto en nuestro país, porque seguramente va a haber personas de distintas localidades o de distintas provincias, y tal vez en esta suerte que nos trajo la pandemia de unión, en la cuestión digital, personas también de otros países que cursan o que se interesan en el tema. Bueno, cuando empezamos a formar en cuestiones que tienen que ver con maltrato de adultos mayores, nunca dejamos de mencionar el tema del envejecimiento poblacional, ¿no? La pandemia también puso de manifiesto a muchas personas que no lo sabían y que no lo conocían, que vivimos en un mundo envejecido, que cada 6 segundos en el planeta Tierra una persona cumple 60 años. Y que esto es un proceso que se viene dando desde hace 40, 50 años y crece, crece, crece demográficamente. Decimos que una población está envejecida cuando tiene más o menos 10-12% de su población total sobre los 60 años y más. Nuestro país tiene en un promedio el 13% de su población envejecida, siendo junto con Uruguay los del Cono Sur más envejecidos. Ahora tenemos que pensar si estábamos preparados para semejante impacto. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Estábamos preparados o estamos preparados o nos estamos preparando o pudimos ver venir o estamos viendo venir lo que ocurre cuando una población de un determinado curso de la vida tiene este tipo de crecimiento? Entonces, vamos a tener más personas mayores dentro de 30 años, posiblemente que jóvenes, ¿no? Este es todo un dato. En la proyección de lo que decimos respecto a la República Argentina, estaríamos teniendo en este momento 45 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son personas mayores. 7 millones son personas mayores. Ahora bien, las mujeres sobrevivimos a los hombres, por lo tanto nosotras somos más que ellos en esa edad. Voy tomando como todos estos datos en función de lo que después vamos a profundizar un poco más, que es lo que tiene que ver con el maltrato de las personas mayores, particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito familiar, con los ámbitos familiares. Nuestro país tiene 1.500 kilómetros de ancho por más de 3.000 de alto, pero la mayoría de nuestra población está solamente en 10 ciudades, de manera tal que cuando nosotros hablamos de violencia hacia las personas mayores, hablamos de violencia urbana, y las intervenciones que vamos a pensar van a tener que ser intervenciones que piensen y que contengan situaciones familiares fundamentalmente en lo urbano. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que en este momento el 6%, el 6% de las personas de todo el planeta
sufre malos tratos de su familia casi diariamente. Hace 10 años era el 3%, hoy es el 6% de todas las personas mayores. De todas las personas mayores. La pregunta que nos hacen a los gerontólogos o a los especialistas de violencia en general es, pero ahora, ¿hay más o menos violencia que antes? Parece que hubiera más. La verdad es que la única respuesta que podemos dar es que en este momento, o desde hace una década o un poco más, se puede medir de manera tal que entonces podemos decir, del año pasado, del anterior, de hace 10 años, ahora tenemos más. Pero no podemos decir de hace 20 o 30 años había más o menos violencia contra las personas mayores en el ámbito familiar, porque no teníamos forma de medición, ¿no? Y tendemos, además, a unificar las formas de medición. ¿Para qué? Para tener diagnósticos. ¿Para qué? Para poder intervenir. De eso nos ocupamos. Respecto de estas cifras y respecto de esta problemática, fundamentalmente hay dos cuadros que son los prevalentes. El que tiene que ver con las parejas y las exparejas, el maltrato en las parejas y en las exparejas, que no aparece particularmente después de los 60, que ya viene de situaciones cronificadas, que tienen que ver con muchos más años, ¿no? De ese matrimonio, de esa pareja. Y lo más preocupante, que particularmente me convoca, y por eso el título de la presentación, es el crecimiento exponencial del maltrato de hijos a padres. Cuando pensamos en el maltrato de hijos a padres, la mayoría de la gente piensa en la situación de firmar la escritura de la casa, de quedarse con los bienes. Es mucho más que eso, y es mucho más grave que eso, y es mucho más frecuente que eso, sin dejar de lado una situación de violencia financiera, económica, habitacional. Entonces, cuando digo crecimiento exponencial, y en algunas cifras puedo dar cuenta respecto de mi lugar de trabajo, que podría ser una muestra, porque estamos hablando de una ciudad que tiene el 22% de población envejecida, que significa 700.000 personas mayores, de las cuales 11.000 ya pasaron por la Oficina de Violencia Doméstica en los últimos 10 años para judicializar su vida, su situación de maltrato respecto de su familia, y que en ese periodo de tiempo pasó de ser el 0,01 al principio, o sea, casi nada de lo que se denunciaba, al 6% actual. 6% de las denuncias actuales son de personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Y se repica, fíjense que es el mismo número que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Y esto significa que hay entre 1 y 8 personas mayores diariamente diciendo del maltrato de su familia. Entonces, frente a esto que se escucha, que no denuncian porque tienen vergüenza, que no dicen porque no quieren hablar, que no dicen porque después las represalias son peores, pongámosle un paréntesis y empecemos a pensar que se ha trabajado mucho también sobre las personas mayores para que haya situaciones de empoderamiento y que puedan decir de su dolor y que puedan decir de su padecimiento. Entonces, esto que vamos observando, ¿no? Algunas características particulares que tienen que ver con estos cuadros, que llevan entre 20 y 40 años de pareja, que no se han podido separar por situaciones de vergüenza, de culpa, de dependencia emocional, de dependencia económica, porque además, fíjense, que las personas mayores que nosotros estamos hablando no codificaban a la violencia familiar como violencia familiar. En el pasado, las situaciones psicopedagógicas, educativas, no se llamaban violencia familiar, eran correctivos, digamos, era una forma de vivir. Y después tendremos que pensar también con las características particulares de la población de cada lugar. Nosotros tenemos poblaciones migrantes de provincias y migrantes de países limítrofes. Entonces, en todas esas trayectorias de vida y en todos esos recorridos también hay situaciones que no pueden decodificarse como situaciones de violencia familiar porque no han sido registradas de esa forma, porque culturalmente no se las registraba de esa manera, ¿no? Dejar a la familia en otra provincia y no volverla a ver durante mucho tiempo pudo haber sido vivido como un abandono, pero abandono no se consideraba violencia familiar. Entonces, esto existe en las trayectorias vitales de las personas con las que nos encontramos en los relatos actuales. Entonces, y después nos preguntamos, ¿por qué entonces si una mujer de 60, 70, 80, 90, 99 años fue
una, ¿no? La que más edad tenía, que vino a denunciar a su pareja porque no quería terminar su vida con ese hombre de esa forma. Su deterioro de salud, su malestar, el retorno de los hijos a la casa, la situación de reiniciar un ciclo de violencia a pesar de la enfermedad del otro. Hay múltiples circunstancias por las que una mujer mayor sí denuncia y sí dice de su dolor. Cuando digo denuncia no me refiero específicamente a ir a un lugar judicial a decir lo que le pasa. La denuncia también puede ser una denuncia social, lo puede decir en centro de día, lo puede decir en el centro de jubilados, lo puede decir en el bingo donde va a jugar, lo puede decir en el supermercado, pero lo dice, lo dice. Hay que poder escuchar y poder ver desde qué lugar cada uno puede intervenir en este decir de las personas mayores de este momento, que no son las mismas personas mayores de hace 20, 30, 40 años. Bien, entonces, esto de repensar en lo que era o lo que es un pacto intergeneracional, y por qué hablamos de ruptura de pacto intergeneracional, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pacto intergeneracional, decimos, bueno, yo cuido a la siguiente generación, no importa que sea mi hijo, no sea mi hijo, mi hija biológica, yo invierto en el cuidado, en la educación, en la salud, en el afecto, en lo vincular, en lo comunitario, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasó con esa inversión que en lugar de volver como cuidado en este momento de la historia, vuelve como violencia? ¿Qué pasó en esas trayectorias? ¿Cómo se produjo esa ruptura? ¿No? Voy a compartir entonces algunas cuestiones que tienen que ver con lo personal, algunas reflexiones personales. Particularmente yo empezaba a ver hace 10 años este tipo de lecturas, me resultaba como difícil, ¿no? O lo relacionaba con ciertas cosas, porque los legajos o las historias tenían que ver con hombres, básicamente el maltrato de hijos a padres es mucho mayor de varón a mujer, es el 78%, es mucha la diferencia. Entonces empezaba a ver, si esto no empezó ahora, ¿en qué momento se produce en la historia un corte o una ruptura o un proceso para que se llegue a la adultez de la gente que estamos diciendo de 30, 40, 50 años que avasalla a su madre de esta forma? Entonces digo, durante los últimos 10, 20, 30 años asistimos a toda la configuración familiar y a todo el cambio de la familia tradicional. El pater familias era la ley, era el que decía, hasta acá podés llegar. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y estaba muy claro el rol. La familia tradicional cambió, lo estudiamos todo, lo vimos todo, estamos en la universidad, 10, 20, 30 años. Pasamos a la familia multiproblemática, pasamos a la familia ensamblada, pasamos a la familia monomarental, pasamos a la familia de diversidades, ¿no? La pregunta es, ese rol de autoridad ilimitante y de introducción de la ley y de corte, ¿a quién pasó? Pienso, si yo estoy en una familia, y siempre en función del adulto mayor, si estoy en una conformación familiar ensamblada, digo, la mamá con los hijos y después se reúne con otro señor y también tiene hijos, y el papá vive en otra casa, y entonces ahí, ¿quién es el que pone el límite? ¿Quién es el que limita? La mamá, la pareja de la mamá, el papá que está en otra casa. En una familia monomarental, esa mujer que quería sola a su hijo, a sus hijos, ¿no? Que es mucho de lo que encontramos ahora, ya de 60, 70. ¿Quién era el limitante? Una de las reflexiones, siguiente, la empoderación de la figura, el empoderamiento de la figura del niño. Algunos más cerca, otros más lejos, escuchamos permanentemente. Él decidió ir a vivir con la mamá. Él es el que decidió ir a vivir con el papá. Veamos. Los niños no deciden con quién vivir. Los niños opinan. Son los adultos los que toman decisiones respecto de los niños. Y los adultos son los que deben hacerse cargo respecto de las decisiones de los niños. Entonces, este empoderamiento de la figura del niño y esta ausencia y esta falta todavía de madurez de un niño, 2, 3, 5, 20, 50 niños que vemos de esta forma empoderados. Un niño puede decidir qué ropa se pone, qué come, con quién va a jugar, si le gustó la escuela o no, pero no puede decidir agarrar una billetera, la valijita y decir, me voy a vivir con aquel.
¿no? Digo, ¿quién puso ahí el límite? ¿Quién asumió la responsabilidad? Otra. Crecimiento a nivel mundial, no en nuestro país, a nivel mundial de las maternidades y de las paternidades adolescentes, ¿no? Esto que vemos todos los que están, o muchos de los que están acá, seguramente están en centros de salud, consultorios, práctica clínica. El joven y la joven adolescente van con el niño a vivir a la casa de ella, a la casa de él, nuevamente. ¿Cuál es el rol del padre? ¿Cuál es el rol de la madre? ¿Quién es el que pone el límite ahí? ¿La niña, el niño adolescente? ¿Los padres? ¿Los abuelos? ¿Cuál es la diferenciación de roles? ¿Quién es el limitante? Después, la escuela, otra reflexión más, ¿no? El desdibujamiento del lugar de autoridad de la escuela, ¿no? Que la escuela pasó a un rol que a veces en nuestro país decíamos, bueno, pero ahora hasta hay que dar de comer, o el enfrentamiento que vemos en los medios, incluso en los medios de comunicación, de los niños a las docentes, de las familias a los docentes, de los padres contra la escuela. Digo, otro lugar que era de reforzamiento de esta introducción de respeto, de ley, de corte, de limitante, se empezó a desdibujar. Y finalmente pienso y digo y comparto con ustedes la pérdida de la institucionalidad y de las figuras de institucionalidad del Estado. Per se limitante. Si yo trato a un ministro, a un presidente, una presidenta, como si fuera parte de mi familia, con el sobrenombre, está la institucionalidad de los lugares que representan o que deciden sobre los destinos de las personas, ¿no? Un niño, niña, un adolescente, una familia que crece con eso. ¿Quién limita? Entonces estas son reflexiones que comparto con ustedes. ¿Cómo se llega a la adultez con todo esto desde niño? Se me ocurre que está medio borrado el límite en esas circunstancias, y que estamos hablando de una cuestión cultural, no solamente nuestra. Porque uno se pone a leer España y ya hablaban del maltrato filioparental en el 87, y estamos en el 2021. Y ya en ese momento estaban investigando qué pasaba con los adolescentes que le pegaban a los padres. Estoy como así, ¿no? Se me va el tiempo, se me va el tiempo. Bueno. 5 minutos, Sandra. ¿5 minutos? Bueno, entonces, frente a la ruptura de códigos afectivos, de códigos de convivencia comunitarios, culturales, es que se propone este quiebre y este pacto intergeneracional que teníamos. Debemos diferenciar claramente cuáles son los desencadenantes de las causas. Ya dejamos los modelos unicausales. Estamos en paradigmas de complejidad, estamos en paradigmas multicausales que tenemos que desentrañar en cada nivel, en el individual, en el personal, en el interaccional, en el familiar, en el institucional y en el cultural, cuáles son los factores de riesgo que llevan a este tipo de interacción, y sobre ellos intervenir. En las personas mayores, como decía, hay una cifra negra que la desconocemos, que posiblemente tenga que ver con las personas que están en situación de dependencia y que no pueden llegar a denunciar a ningún lugar. Por ejemplo, las personas mayores que tienen trastornos mentales, discapacidades, institucionalizaciones. A todo eso no podemos llegar. Factores de riesgo que tienen, que son los más comunes hoy por hoy, que responden también a nuestra cultura en Argentina y en Latinoamérica, tienen que ver con el retorno a la casa de los hijos por crisis económicas recurrentes, que hacen deprivaciones y que producen deprivaciones económicas que hacen que las familias tengan que vivir de a 2, de a 3 y de a 4 generaciones o ensambladas, y entonces son las personas mayores las que cargan no solamente con la economía, sino nuevamente con el cuidado familiar y con toda una situación económica invisible que no se ve, que es todo lo que tiene que ver, ¿no? La luz, el gas, la casa, llevar a los chicos a la escuela, volver a todo eso que no está contabilizado ni en el tiempo, ni en la energía, ni en la calidad de vida, ni en el dinero que invierten los adultos mayores en reconstituir este tipo de situaciones. Y después, no quería dejar afuera hablar del tema de pandemia, 2 segundos, de qué se trata, de qué se trató y en qué punto estamos, y cómo vamos a revertir los efectos que nos deja, sobre todo en las personas mayores. Nos apareció como un factor ajeno a nuestra voluntad, de golpe, que le pasó a toda la humanidad, nos volvimos todos vulnerables frente a esto, nos mostró
La violencia que ya existía, porque no apareció ni se recrudeció, la violencia ya existía y era estructural, y era entre países, y era dentro de nuestro propio país, y era entre las personas. Lo paradójico de esta pandemia fue cómo nos puso a todos por igual para mostrarnos que somos desiguales. ¿Y qué íbamos a hacer o qué vamos a hacer con eso? Es la pregunta, porque en la desigualdad también está la posibilidad de la violencia. ¿Y cómo recrudeció estas situaciones? Bueno, acá tenía como algunos números que tienen que ver con la ONU, ¿no? Y qué vamos a hacer de acá para adelante, y con unos diagnósticos que igual se pueden encontrar. Y cómo va a afectar a las mujeres mayores estos diagnósticos. Esta pérdida de escolaridad, esta pérdida de empleo, esta sumatoria de las mujeres, estos números sí que asustan. 243 millones de mujeres en el mundo entero, sufrieron violencia física y sexual. Los efectos son los que nosotros vamos a estar paliando en los próximos 5, 10, 15 años, porque este seminario, este encuentro se llama prevención. Entonces, ver venir significa prevenir. Si nosotros tenemos estos diagnósticos, podemos ver venir lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Y esta es la cara más terrible que nos tocó y nos toca vivir. En los primeros 3 meses de pandemia en la República Argentina murieron 16 mujeres de más de 60 años, en los primeros 3 meses. La mitad de esas mujeres murieron a manos de sus hijos, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba. 16 mujeres mayores. Y esto no apareció en ningún lado. Por supuesto que todas las fichas estuvieron puestas en la edad productiva de la mujer, entre 29 y 45 años, pero las mujeres mayores también estaban solas con las personas que las estaban oprimiendo. Y uno de los factores de riesgo más graves que tenemos en este momento, en estos señores de 30 a 50 años, es el tema de adicciones. Y en el momento que no podían salir a consumir droga, era el momento de mayor riesgo. Por eso la mayor violencia que hubo fue ambiental, porque rompieron todo lo que pudieron para no avasallar y para no ir contra el otro, la otra, en este caso que era la madre. Me está sonando la alarma que me puse, que ya tengo que terminar, ¿no? Bueno, sé que se agudizó la violencia, lo sabemos, que se incrementó la defensión, lo sabemos. Vayamos directamente entonces al final. Pensemos que tenemos los diagnósticos, pensemos que tenemos los números, pensemos que sabemos dónde están las personas mayores, que tenemos características cualitativas de cómo es el fenómeno y que tenemos la obligación ética de intervenir, sea en el nivel que sea que nos toque estar. Si sabemos que en 10 años vamos a tener más viejos que jóvenes, vamos a formar pediatra o geriatra. Tenemos que tomar decisiones, estemos en el nivel que estemos porque lo estamos sabiendo y lo estamos conociendo. Vamos a seguir evaluando daños, como lo estamos haciendo, y podemos intervenir a nivel de la ruta crítica de riesgo que tenemos, que es lo que decía antes. Nosotros trabajamos desde modelos y pensamos ya en las universidades de modelos multicausales de las cosas. Hemos abandonado la unicausalidad. Entonces todos tenemos responsabilidades en alguno de estos niveles, sea en el individual, sea en el familiar, sea en el institucional, y necesitamos sí o sí intervenir, porque es importante que podamos pensar que estos pactos intergeneracionales que se cortaron, hay que rearmarlos, porque lo que está en juego es ni más ni menos que nuestro propio futuro. Bueno, terminé en 20 minutos. Gracias, Sandra, una genia. Muchísimas gracias. A quienes quieran hacerle llegar preguntas a la licenciada Iriart, lo pueden hacer a través del chat, que con gusto sobre el final las vamos a compartir entre todos. Marilyn. Gracias, Lore, gracias. Buenísimo. Bien, continuamos con un tema también crucial, la vulnerabilidad y violencia en el campo de la discapacidad. La experta es Elediana de Sousa Godiño, postdoctora en Psicología con orientación en Revisión Sistemática, doctora y magíster en Sociología, magíster en Dirección Estrategia de Recursos Humanos, licenciada en Economía, docente en las carreras de Psicología y Psicopedagogía, Fundamentos Sociología, Fundamentos de Antropología, Filosofía y Metodología de la Investigación, directora e investigadora de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Flores, investigadora y evaluadora externa de proyectos y revistas científicas, autora y coautora de libros y artículos académicos. Bienvenida, Elediana, gracias por estar acá, y bueno, todo tuyo, te escuchamos.
Bueno, muchas gracias. Agradezco a la Universidad Austral, a Marilyn, Lorena, ¿no? Bueno, lo voy a compartir con ustedes lo que preparé para presentar, a ver cómo salimos, ¿no? Bueno, hablar de la vulnerabilidad, la violencia en el campo de la discapacidad es un tema complejo. Cuando pensamos que la discapacidad en sí, ¿no? Ya es un tema que genera violencia, ¿no? La persona con discapacidad es como un grupo social que tiene el tema de la vulnerabilidad y la violencia como muy cerca del contexto social en que está inserido. Pero para eso primero tenemos que hablar, ¿no? de lo que sería la discapacidad. Lo traigo para ustedes eso porque la propia palabra discapacidad y la construcción histórica social de esta palabra, que por mucho tiempo pasamos por, como habla Liliana Pantano, ¿no? Una especialista en el tema de eufemismos, ¿no? Y que nos hace, que tenemos que salir, ¿no? Que dentro de ese avance que hubo entre el modelo médico y rehabilitador, se va al modelo social, que tanto la clasificación internacional y funcionalidad de la Organización Mundial de la Salud, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, va a hablar más que nada, que más allá de la condición de la persona, de la enfermedad, está las barreras sociales, culturales, que impide a esa persona como sujeto de derecho de autonomía, independencia y participación. Entonces, estas cosas ya generan por sí cuestiones de violencia, ¿no? Y hay que pensar siempre que la discapacidad limita, y esta limitación de la actividad, de la restricción por la condición de la salud, por ejemplo, este estado negativo que siempre da vueltas en la discapacidad y en la interacción con el contexto, hace con que la persona esté impedida de decidir sobre su vida. Esto es muy específico en el campo de la discapacidad. Y para tratar de eso, habla acá de algunos datos, ¿no? Vengo con algunos datos para como situar desde datos sociodemográficos cómo están las personas, ¿no? En el mundo tenemos que pensar que 1 entre 7 personas afirman tener algún tipo de discapacidad, que sería como 1 millón de personas, y en la Argentina propiamente, desde el censo todavía del 2012 y los estudios 2018, voy a hablar de 12,9% de personas que afirman tener algún tipo de discapacidad. Y la discapacidad, cuanto más compleja, más se va a expresar cuestiones de vulnerabilidad y de violencia. Pero esta exclusión, ¿no? Por violencia, que está todo el tiempo, como decían, dentro de la discapacidad, nos va a llevar por ambientes que tienen a ver con el contexto histórico, cultural, médico, económico y social. Y no podíamos hablar sin decir primero de la historia antigua, cómo se forma, ¿no? La construcción dentro de los estudios de la discapacidad, empezando por la Grecia antigua, y nos llama atención este estándar de belleza y salud, que todavía está vigente. Esto no se va, parece que está muy presente, pero en esta época estaba marcada por eso, porque los padres podían matar a sus hijos si tuviera alguna discapacidad, y principalmente física, ¿no? Porque estaba la cuestión de la formación del individuo para la guerra, y este estándar de salud fuertemente relacionado a la cultura. Y también todavía ahí Palacios nos habla un poco, ¿no? Sobre Roma, que también, ¿no? Como por un lado tiene Grecia, que va a hablar de esta cuestión de castigo, de ser una persona con discapacidad, es una cuestión de castigo. Los romanos ya abordan desde el campo mitológico de la advertencia y de que esta persona entre los dioses y el humano había como
se rompe algo cuando nace una persona con discapacidad. Avanzando un poco, vamos a los siglos XX y a las prácticas, ¿no?, de esterilización. En Estados Unidos, por ejemplo, defienden esto, ¿no?, a las personas con discapacidad mental principalmente, ¿no?, que esta imposibilidad de decidir, de tener hijos, y la Segunda Guerra Mundial hizo como va a llamar mucho más la atención, es como el problema cada vez se va agravando, ¿no? Entonces vamos a ver ahí el tema de la eutanasia, la esterilización, y que hay un apoyo mundial con relación. Y también en los años 40, 60, los experimentos, cómo eran. Entonces esa construcción siempre del cuerpo con discapacidad como algo malo. Eso en la historia y infelizmente todavía como persiste, ¿no? Entonces hablamos ahí, voy a un poco a la literatura como para posicionar, como los traigo algunas cosas para ustedes porque hay mucho para abordar, pero bueno, entonces los estudios de Europa y América que va a demostrar que las personas con discapacidad están más expuestas a diferentes tipos de violencia en comparación con las personas sin discapacidad. Y las investigaciones latinoamericanas, Palacios, Ferrante, hablan de esta vulnerabilidad, ¿no?, como una cuestión de derecho, donde la persona está impedida de ejercer su libertad, de poder participar, la autonomía. Por ejemplo, miramos ahí, Ferrante va a hablar de esta sociodécima, de la frustración, ¿no?, que tiene a ver eso, que las personas, por ejemplo, con discapacidad motriz que en los espacios públicos no pueden acceder. Hay una normalización del cuerpo y si es anormal, como por ejemplo la persona no puede acceder a un colectivo, eso también son manifestaciones de violencia, ¿no? Esta ignorancia que genera prejuicio, discriminación, donde la persona es reconocida como enferma, con un defecto, ¿no? Y específicamente el cuerpo con discapacidad encerrado en casa. Hay que pensar que hay investigaciones que hablan que 3 en cada 10 personas casi no salen de casa. Entonces, pensamos ahora en la pandemia, cómo eso impactó también la discapacidad, ¿no? Ese aislamiento, y ese aislamiento que provoca violencia, impide a la persona también y puede llevar hasta la muerte social, como habla Ferrante. Cuanto más, como decía, cuanto más compleja la discapacidad, más la presencia de la vulnerabilidad social es más significativa. Entonces, por ejemplo, la discapacidad intelectual y mental es un tema como es una categoría con más riesgo todavía. Entonces, y eso aumenta, y como decía ahora Sandra, ¿no?, y con la edad, dónde está la persona, en las residencias geriátricas, por ejemplo, eso va haciendo con que sea más. Y también la cuestión del género no se puede dejar de lado. Cuando hablamos de la discapacidad, siempre me acuerdo de Caruso, que habla que cuanto ahí se va aumentando, ¿no?, las vulnerabilidades. Entonces, una mujer, niña, con discapacidad intelectual es como más vulnerable se va quedando. Entonces ahí, y también los estudios van a sugerir eso, ¿no?, que las mujeres, los hombres con discapacidad, hay diferencias en las experiencias de violencia, ¿no?, que dependiendo, ahí nosotros podemos ver que las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia sexual, humillación, discriminación y doméstica, mientras los hombres de sufrir más una violencia física. Y la prevalencia de la violencia doméstica y familiar en las mujeres, en muchos casos, está plasmada en silencio. Hay unas dificultades de afrontar este contexto. Y vamos a los factores de riesgo. Amaret Bergman va a hablar de 3 factores que son muy expresivos, ¿no? Los factores de riesgo personales,
que tiene que ver con el deterioro cognitivo y diferentes características que están asociadas hasta el comportamiento de la persona, por ejemplo, que tenga un comportamiento desafiante, una persona con discapacidad intelectual, y también las que tienen dificultad de comunicación, que depende de los otros, ¿no? Los factores económicos, la pobreza, el desempleo, la atención médica de mala calidad, y los factores psicosociales, la baja autoestima, los estereotipos, el estigma, el aislamiento social. Y Williams nos habla de 9 factores que van a explicar el mayor riesgo de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, ¿no? Que están relacionadas a esta mayor dependencia de los otros para los cuidados a largo plazo, esta percepción de la falta de castigo, que muchas veces la persona, la víctima, la persona con discapacidad no se da cuenta, ¿no? De lo que está pasando, como la persona tal vez no puede comunicar bien o no entiende la cuestión de la violencia que está pasando, que tiene menos riesgo de ser descubierto. Y también están las dificultades de la víctima, ¿no? Como decía, de creer, que las personas puedan creer en lo que está pasando, y también el conocimiento apropiado, inapropiamiento, ¿no? Que nosotros hoy escuchamos tanto con el tema de la pandemia, y ahí la discapacidad como siempre estuvo presente, y aumenta el riesgo, ¿no? de las personas con discapacidad de ser manipuladas, y el potencial desamparo y vulnerabilidad en los lugares públicos, y los valores y las actitudes mantenidas en relación con la inclusión, y la falta de independencia económica. Son todos como factores que van a influenciar, y vamos a los campos de las ciencias sociales, ¿no? Y donde los autores, pues acá Palacios y Ferrantes, ¿no? Las argentinas, que hablan eso de los marcos sociológicos, de las investigaciones, que van a decir que la discapacidad dentro del campo de la violencia va a tener característica, el entorno físico y el contexto social bien marcado, ¿no? Entonces, ¿qué hace con que sea una categoría social particular? Avanzando un poco más, los temas que tratamos dentro de la violencia en la discapacidad, está la violencia física y sexual, ¿no? Que va a ahí contribuir dentro de los problemas de salud física y mental. También la invisibilidad, el sujeto, ¿no? Como sujeto de derecho que se ve oscurecido. En mi tesis de doctorado yo trabajo consumo, ¿no? En discapacidad, trabajo el consumidor transparente, ese consumidor que también, vamos a decir, desde el campo económico y más con el capitalismo, y hoy cada vez más que el consumo genera también situaciones de violencia, y esta persona como tiene cada vez barreras para poder acceder a sus derechos. Entonces eso genera una falta de capacidad, ¿no? Y esa falta de capacidad es una condición que está impuesta y que está privando a la persona de poder ocupar un rol en la sociedad. Y también con eso llegamos al impedimento y participación y el pleno desarrollo, ¿no? Que está relacionado a los estigmas, los prejuicios, al capacitismo. Hoy por hoy en las redes sociales hay muchas personas con discapacidad que hablan de eso, ¿no? De las situaciones que presencian, como decía, como trabajo el tema desde la moda, del consumo. Es muy común escuchar que una persona con discapacidad, por ejemplo, no puede ser bonita, o entonces vinculan a esta persona con discapacidad a la política. Cuando vos vas a llamar a una persona, un político de corrupto, no lo llama de corrupto, lo llama de discapacidad, que tiene una discapacidad mental. Entonces son temas que dan vuelta a la discapacidad, ¿no? Y nos hace ver también el rol del Estado. La convención llama eso. Perdón, Celediana, sí. 5 minutitos nada más. ¿Cómo? 5 minutitos. 5. Ya termino. Sí, ya lo termino. Bueno, el rol del Estado, ¿no? Donde las personas con discapacidades están impedidas, y vamos percibiendo la convención
llama al Estado a posicionarse, a la sociedad, pero que todavía esto como está ahí y vemos las estrategias preventivas, acá presento como rápido, ¿no? Donde rescato el rol de las universidades, ¿no? En tema de capacitación, de formación, ¿no? Y sistemas de apoyo. Y a modo de reflexión, lo que traigo a eso, ¿no? De que en este escenario de violencia que transitan millares de personas con discapacidad, nosotros vemos por un lado que el Estado no está cumpliendo con su rol como debería, ¿no? De plena responsabilidad sobre este grupo, y ahí es como un llamado al campo académico y científico, ¿no? Para generar estrategias preventivas contra la violencia en la discapacidad. Y bueno, y acá hay un montón de referencias que lo cito más o menos, y agradezco a ustedes por escucharme. Gracias, Elediana, y perdón, pero me toca hacer la mala de la película. No pasa nada. Uno se apura. Gracias, Elediana. Bueno, ahora sí vamos con el último de los oradores y quedamos atentos a sus preguntas a través del chat. Gracias, Elediana, buenísimo todo lo que nos pudiste exponer, muy valioso, la verdad, gracias. Bueno, continuamos con el otro tema, influencia de las tecnologías en las conductas autodestructivas, también un tema que en lo personal me moviliza mucho, y el experto es Ernesto Páez, licenciado en Psicología, doctorando en Psicología, representante de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en Argentina, director del Diplomado en Suicidología de la Universidad de Flores, autor de la Declaración 10 de septiembre, Día Nacional para la Prevención del Suicidio, y coautor de la Ley Nacional 27.130, para los que no la conocen, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Ernesto, es un gusto como siempre, gracias, y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Mientras voy preparando la proyección, quiero agradecer a la Universidad Austral el espacio para haber generado este ciclo de masterclass que vamos a tener, que nos va a acompañar muchísimo y seguramente nos va a enriquecer, y por supuesto a todo el comité organizador. Bueno, frente a esto, como bien presentaron recién, me toca hablar de las influencias en las tecnologías, en los comportamientos autodestructivos, y una situación particular que tiene que ver específicamente con cualquier rincón del mundo. Justamente ahí es a donde nos adentramos. Todo el mundo está conectado, globalizado. Las redes sociales son la vedette en este momento donde necesitamos comunicarnos, donde la pandemia nos aisló y las redes sociales nos conectó. Y es ahí en donde me permito empezar la presentación justamente con esta mirada, ¿no? Las redes sociales son puertas, visibles o invisibles, donde vamos transitando, y el tema es el peligro dentro de las redes sociales. Cómo las redes sociales pueden llegar a influir en la conducta específicamente de niños y adolescentes. Mis antecesoras, las personas que disertaron recién maravillosamente, unos hablaban de la tercera edad, otros de la discapacidad. Bueno, a mí me toca una franja etaria muy vulnerable, que justamente son niños y adolescentes. Y frente a esto, nosotros transitamos, deambulamos, buceamos por las redes sociales, pero muchas veces no sabemos qué puertas vamos a abrir. Frente a esto, una situación particular como para tener en cuenta, terminologías, conceptos, miradas también de la clínica, ¿no? Que es mi campo de acción más importante, el trabajo con los pacientes en el área de atención clínica, y tener en cuenta una denominación que se escucha muchísimo, el cyberbullying, y justamente esta situación que nosotros aprendimos a visualizar en los contextos próximos, en la presencialidad, el bullying en el contexto educativo y social, donde muchos niños y adolescentes son víctimas de otros niños y adolescentes. Pero justamente en las redes sociales el bullying se transforma en el cyberbullying, donde a través de las redes sociales, a través del celular o de una pantalla de computadora, empieza también
a existir esta mirada de amenaza, de hostigamiento, de humillación, y con el potencial que tienen las redes sociales, ¿no? Donde no son unos pocos, sino son unos cientos, y cómo afecta esta situación particular a niños y adolescentes. Pero ahí no se queda solamente esta mirada de las redes sociales cuando hablamos de un par, de un compañero, de alguien de la misma edad. También tenemos otra característica para tener en cuenta que nos guíe en esta charla, que como dijo una de mis colegas, 15 minutos, 20 para un tema tan extenso y que se tiene que profundizar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo importante es poder llevarnos algunas miradas, algunos conceptos y tal vez algunas preguntas, no sé si tantas respuestas. El grooming es la otra característica que acecha a través de las redes sociales, y justamente tiene una característica muy especial. Es un adulto que, disfrazado de una niña o un adolescente, empieza a tomar contacto, empieza a buscar esa persona vulnerable con la cual trabar un vínculo, y tal vez a partir de ese vínculo nos podamos encontrar con una situación compleja, con una situación delictiva, con una amenaza que pone en riesgo a esta franja etaria vulnerable. Frente a esto, tener en cuenta, bueno, vamos a encontrarnos también con situaciones muy complejas, y ahí está la ballena azul, una situación particular que todavía en el mundo sigue dando vueltas. Tal vez alguno de ustedes habrá escuchado nombrar de este juego, otros lo están visualizando en este momento, y la realidad, un juego bastante complejo, bastante nefasto, que realmente surgió y tuvo un impacto muy fuerte en los adolescentes. Otra característica tal vez importante, con menos impacto que la ballena azul, el juego del momo, el juego viral del momo, que tenía que ver con amenazas específicas a través de WhatsApp, con esta imagen particular, que es una escultura, pero esa escultura, que es parte de una obra de arte que se encuentra en Japón, empezó a ser utilizada para amenazar o aterrorizar sobre todas las cosas a niños pequeños. Entonces, frente a esto, estos juegos, estas características nacen en algún lugar. En el caso de la ballena azul, el juego comenzó en Rusia. Interesante para poder pensar cómo desde un país tan lejano y tan frío encontramos esta situación particular. 2015, hace apenas 6 años, empezó a tener un impacto muy fuerte. Personas que se conectaban a través de esta característica particular que tiene que ver con este cetáceo, esta ballena, ¿no? Esta ballena azul, una ballena marina que nos marca una mirada muy particular, actitudes de la forma de morir que tiene esta ballena, ¿no? Una ballena que se arrima a las costas para poder terminar con su vida, por diferentes razones, ¿no? Características biológicas. Pero bueno, frente a esto, tomar este juego empieza a tener en cuenta que hay determinadas personas llamadas líderes, ¿no? Detrás de estos perfiles falsos de Facebook, que se contactan a través de todas las redes sociales para organizar grupos cerrados. Grupos cerrados, y justamente ahí es a donde llegan los adolescentes. Por otro lado, estos líderes, conocidos como tutores en línea, toman contacto directo con estos adolescentes, buscan, bucean, se encuentran con los perfiles de los adolescentes, y a partir de ahí tratan de lograr buscar a estos adolescentes aislados, solitarios, tal vez poco integrados a la vida social de sus pares, de su familia, y empiezan a extorsionarlos con información personal, obligarlos a jugar, a que ingresen a este juego, y ahí es a donde las redes sociales empiezan a convertirse en una situación no solamente nefasta, sino persecutoria. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que estos adolescentes que están vinculados con este administrador, tienen justamente una característica particular. Son juegos de altísimo riesgo que lo llevan al adolescente y al niño a poder tomar contacto directo con una resistencia y una tolerancia a las situaciones de riesgo. Y el juego termina, como dice ahí la frase, la fecha de tu muerte y la debes aceptar.
ustedes en este momento estarán pensando el horror de las redes sociales, y es así como tal cual lo percibimos todas las personas que nos dedicamos a trabajar con conductas autodestructivas. La realidad es que el juego está integrado por 50 puntos que el adolescente tiene que cumplir, algunos inofensivos, inocentes, pero a medida que va pasando el tiempo se van ubicando en ese lugar de tensión, en ese lugar de riesgo y en ese lugar de exposición. Por otro lado, muchos adolescentes, como les decía, en esta soledad, en esos soliloquios internos, están pensando en poder ser ese adolescente convocado, requerido, reconocido. Y es ahí donde estos grupos cerrados le dan una identidad muy particular al adolescente, donde valorizan las actividades, los desafíos, los retos, y se van compartiendo de uno y de otro lugar el reto que están de alguna manera transitando. Como ustedes verán, yo les decía 50 retos, 50 puntos, y el último punto, como ustedes lo verán ahí en ese cuaderno escrito, salta de un edificio muy alto, toma tu vida, buena suerte, ¿no? Indicaciones que llegan por distintas vías. Y el punto de tener en cuenta, cuando yo les decía acoso, amenaza, empiezan a generar factores de estrés sociodigitales los adolescentes. Y en el caso particular mío, como yo les decía, tenemos una situación donde al tener consultorio, un equipo de profesionales que trabajan con conductas autodestructivas, los adolescentes describen 6 tipos distintos de situaciones de acoso online, ¿no? Y esto es compartido con profesionales de todo el mundo, los que nos vamos conectando desde la Asociación Internacional hacia todas partes del mundo. Y todos hemos coincidido justamente en esta mirada particular, donde el adolescente, en primer lugar, empieza a tener en cuenta que hackean sus cuentas, empiezan a ser expuestos, avergonzados o humillados, características que, fíjense, la tensión que les debe generar a los adolescentes a medida que van transitando estos 6 tipos distintos de situación de estrés. Recibir mensajes acosadores, ataques personales, sentirse asfixiados por la comunicación online con otra persona porque es intrusiva continuamente. La invasión de las cuentas personales, de las redes sociales e incluso del teléfono celular, y por sobre todas las cosas, sentirse presionado por las fotos que lamentablemente el adolescente a veces tiene, ¿no? Fotos íntimas, personales, y donde ahí empieza a tener una presión mucho más fuerte cuando se ven expuestos ante la sociedad, ante su grupo de padres y ante su familia. El celular, ¿quién no tiene un celular en este momento? Y la realidad, somos prácticamente adictos al teléfono celular. Nos cuesta mucho soltarlo, mucho más al adolescente, que es la vía de comunicación directa que utilizan para trabajar con todos sus vínculos y redes sociales. Y frente a ahí, las conductas autodestructivas. Cuando un adolescente y cuando un niño está atravesado por esas situaciones de estrés sociodigital, empiezan a presentarse diferentes conductas autodestructivas, conductas que lo llevan a autodañarse, porque justamente el punto es no poder escapar de esta situación. Y el tema del adolescente es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no piden ayuda. Entonces, ese es un punto de transitar un problema muy complejo que se lleva en silencio. Bueno, cuando hablamos de conductas autodestructivas, vamos a ver una serie de conductas que van a tener que ver específicamente con bulimia, anorexia, la gente que tiene trastornos alimenticios, conductas de riesgo en los deportes, actividades sexuales irresponsables, transgredir la ley, uso nocivo de sustancias, adicciones. Pero la que nos va a llevar nosotros la atención fuertemente es la de autolesión. Las autolesiones justamente están íntimamente relacionadas con estos juegos peligrosos, en donde a las personas se les va indicando cómo y de qué manera empezar a agredir el propio cuerpo. Entonces, frente a esto, frases particulares que pudimos extraer de las historias clínicas de nuestros pacientes, ¿no? Comienzan todo con ira, enojo, dolor, abandono, sentimiento de no poder salir del pozo, cuando te sentís que no te manejás, que no tenés voluntad,
ves salir sangre y sentís que te reconfortás, que se te apaga un poco el dolor. Cuando pasa ese momento te volvés a sentir igual, fracasado, olvidado. Bueno, frases particulares que dicen los adolescentes en los contextos de la intimidad terapéutica. Y la realidad es que cuando hablamos de autolesiones, ya el cuadro ingresa a los manuales diagnósticos internacionales, y es así como en el caso particular que les traigo hoy, en el DSM-5, ya tenemos una mirada particular de poder hablar del trastorno por autolesiones sin intencionalidad de conducta suicida, de comportamiento suicida. El CIE-11 también está frente a esto, la NHGAB. Bueno, manuales diagnósticos tenemos varios en la actualidad en vigencia y que hacen referencia al tema de las autolesiones. Lo importante de esto, porque tenemos poco tiempo, es poder pensar qué le pasa a este adolescente, por qué se vincula con este tipo de juegos o por qué genera esta situación particular donde va directo a la autolesión. Y tenemos características particulares, ¿no?, que están íntimamente relacionadas con esta situación de estrés sociodigital y con recuerdos dolorosos que muchas veces se presentan, y emerge odio, enojo, tristeza, ansiedad, soledad, frustración, apatía, entre otras manifestaciones. Y frente a esto, tener en cuenta los factores de riesgo que muchas veces están presentes en estos jóvenes vulnerables. Incapacidad para afrontar las emociones, impulsividad, desesperanza muy centrada en esta vida social que no ocurre y que sí ocurre a nivel virtual. Las redes sociales vienen a cubrir ese espacio de presencialidad social. Ira y hostilidad, en algunas ocasiones trastornos psiquiátricos, consumos de sustancias, trastornos del comportamiento, problemas de convivencia, dificultades en la familia, en el entorno escolar, en el entorno social, y medios nocivos de comunicación, justamente del tema que estamos tratando en este momento. Los medios de comunicación, por sobre todas las cosas, las redes sociales, nos vamos a encontrar con plataformas que invitan a las conductas autodestructivas, invitan a la autolesión, invitan al suicidio, invitan a situaciones complejas como las que promueve un juego que al principio parece inofensivo por la lista de punteos y desafíos y después termina siendo peligroso. Comentarles un poco, porque bueno, yo mientras preparaba esto decía, bueno, ¿cuántos datos tengo para compartir con ustedes? Desde Rusia, que tuvo cientos de casos de adolescentes que se quitaron la vida a través de estos juegos en redes sociales, hasta saltando a Latinoamérica, donde desde Colombia, Brasil, Ecuador y por supuesto Chile, Uruguay y Argentina, hemos tenido casos muy importantes donde en algunos casos lamentablemente los adolescentes terminaron con su vida y en otras circunstancias algunos pudieron lograr salvarse, pero han quedado con un deterioro emocional muy importante. Los desafíos varían en base a esos líderes que yo les comentaba hace un instante, y cada país tiene sus características. Algo que me llamó muchísimo la atención: en Brasil ocurrió un caso particular que dentro de los puntos que tenían de desafío era justamente algo que me pareció terrible, ¿no? El darle caramelos envenenados a la salida de una escuela primaria a niños pequeños. Una situación que raya en el grado de la perversión en todos los sentidos, ¿no? Pero fíjense cómo características particulares van cobrando la situación de ese otro adulto con características perversas que se abusa de la vulnerabilidad de los chicos. Bueno, otro de los puntos que también surgen en las conductas autodestructivas, en un ánimo de poder salir, escapar, dejar de lado toda esta circunstancia que el adolescente no puede afrontar, es el trastorno del comportamiento suicida. También ubicado desde el DSM-5 en la actualidad, dentro de los trastornos que requieren mayor profundización, se encuentra el trastorno del comportamiento suicida. Y fíjense que lo traigo a colación porque el criterio A, que es un criterio que nos direcciona mucho la mirada, fíjense que dice: la persona ha iniciado un comportamiento en la expectativa que lo llevaría a la propia muerte en los últimos 24 meses. ¿Cuánto tiempo un chico está enfrente de un aparato, de un aparato tecnológico, de una red social?
Y ahí tenemos un punto. Por ahí estamos pensando que están jugando, que se están divirtiendo, que de alguna manera están pasando el tiempo, pero ¿sabemos verdaderamente con quiénes se están encontrando y qué relación tienen? Bueno, justamente pasa por nuestra cara, por nuestras narices, y a veces no nos damos cuenta. O muchas veces nos damos cuenta cuando la situación límite ya se está desbordando. La característica particular es que niños y adolescentes tienen esa ingenuidad y esa espontaneidad de poder decir, de poder contar, de poder mostrar, de poder sentirse importantes, reconocidos, visibilizados. Y desde ese lugar, la comunicación de datos personales, de situaciones particulares de la vida cotidiana, fotos de la familia, fotos de los amigos, fotos personales, empiezan a circular como si tuviéramos una situación como las semillas del diente de león que se esparcen a través del viento. Y ahí tenemos, sí. 5 minutitos más. Perfecto. Y ahí tenemos cómo actuar frente a las redes sociales cuando tenemos un hijo víctima. Por sobre todas las cosas, tener una predisposición de diálogo. No cuestionar las palabras y mostrar mucho apoyo incondicional. Y por sobre todas las cosas, no ceder al chantaje de los acosadores. Denunciar a las autoridades competentes siempre. Tener en cuenta eso. Y buscar por sobre todas las cosas apoyo psicológico. Algo que tenemos que tratar de tener en cuenta es generar una mirada de educación. Tratar de enseñarle a los chicos que no se vinculen con personas que no conozcan realmente, tener sitios que sean mucho más resguardados, que sean privados y que no tengan acceso libre, entrar a sitios seguros que tengan una validación de la procedencia y por sobre todas las cosas no entregar el perfil completo de la persona en la red. En el sistema educativo es punto importante trabajar con estos temas. La escuela también tiene que trabajar con respecto a la responsabilidad del manejo de las redes sociales y la tecnología, brindar ayuda y orientación, sobre todo cuando tenemos enfrente posibilidades de riesgo de suicidio, especialmente en estudiantes vulnerables. Otra característica importante es observar profundamente las actitudes, tratar de pesquisar estos adolescentes que se aíslan, que se alejan, y trabajar mucho desde una mirada preventiva en el uso responsable de las redes sociales. Para todos es importante desde la República Argentina comunicarnos llamando al 137, que es la línea gratuita para todo el país, y hacer una denuncia. Antes de finalizar, me gustaría decirles justamente que cuando se crucen con una situación como esta, en primer lugar, no borren ni los chats, ni los contactos, ni nada que deje librada las huellas de esta persona que está del otro lado en el anonimato. No reenviar justamente estos datos por ninguna vía. Tratar de no generar amenazas, no convertirnos en el menor para seguir en contacto y estimulando esta situación, no bloquearlo, sí recomendado hacer capturas de pantalla y por sobre todas las cosas denunciar, que ese es un punto muy importante a tener en cuenta, porque el grooming, como el acoso, como toda situación nociva de las redes sociales, es un delito en la República Argentina. Así que bueno, así de rápido fui para poder tratar de cumplir con el horario, así que bueno, les agradezco la atención y bueno, cualquier pregunta estoy por supuesto a disposición. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias Ernesto, un placer escucharlo a los tres, la verdad, magia hicieron en 20 minutos para dejarnos un montón de temas en la cabeza, hay muchas preguntas, tenemos participantes de todo el país, ahí han estado enviando saludos, así que hay varias preguntas, vamos a elegir algunas para hacer en este caso. Voy a empezar de atrás para adelante, si les parece, en el orden. Ernesto, te preguntan justamente en esta línea, ¿qué opinas sobre el juego del calamar, que ahora está tan de moda, también en esta línea? No tenemos 20 minutos. No, les voy a decir, me parece terrible. Hace unos días estaba invitado a trabajar por otra circunstancia en un jardín de infantes, estamos hablando de niños pequeños de 3 a 5 años, y justamente los más grandes del jardín de infantes del nivel inicial estaban jugando al calamar.
una situación que me heló la sangre. ¿Por qué? Porque en la realidad, todo juego, a veces me preguntan, Ernesto, ¿cómo es que un niño pequeño se suicida? Y en la realidad, muchos profesionales en el mundo me han cuestionado esa situación de si fue un accidente o fue un suicidio. Y la realidad es que los niños pequeños tienen una concepción muy fuerte de lo que es la muerte. Y de hecho lo pude ver a través del juego del calamar. La realidad es que lo que les pasa a los niños pequeños es que no tienen el concepto de reversibilidad puesto de manifiesto. Entonces, frente a esto, para un niño pequeño, la muerte es game over y vuelvo nuevamente a comenzar. Y tienen claramente lo que es la muerte. Y vos estás muerto y tenés que mantenerte quietito porque estás muerto. Entonces, frente a esto, es una situación impactante ver a niños pequeños. Por supuesto, juegos con estas características autodestructivas, yo no entiendo cómo padres han podido mostrarle a través de las plataformas virtuales estos juegos a niños pequeños. Yo no se los mostraría a nadie. Y de repente también tendría que haber una legislación que tenga en cuenta que si hay alguna actividad de incentivación de conductas autodestructivas, tendría que estar legislada y hasta controlada, ¿no? Porque la realidad es un punto muy importante a pensar, que a veces en la inocencia de un niño podemos encontrar desde la multicausalidad de origen la herramienta perfecta para llegar a una conducta autodestructiva que lo lleve a autolesionarse o tal vez a terminar con su vida. Perdón. Gracias, Ernesto. Bueno, hay otras preguntas más para vos, pero vamos a repartir un poquito entre todos los participantes, que también tengo preguntas registradas. En el caso de Celediana, te preguntaba Adriana, ¿por qué hablamos de discapacidad o más bien en una época de capacidades diferentes? ¿Por qué se utilizan esos términos y qué es lo más recomendable? No te escuchamos, Celediana, tenés apagado el micrófono. Sí. Bueno, ahora, tuve que venir al celular. Bueno, capacidades diferentes, este concepto ya no se acepta, ¿no? Ya como hoy el término por la convención es personas con discapacidades. Como yo dije, desde el modelo social. Porque cuando hablamos capacidades diferentes, estamos diciendo que la persona tiene una capacidad diferente, y no es eso. La persona con discapacidad tiene una condición, pero esta condición no la puede impedir de participar en la sociedad. Entonces, ella no tiene una capacidad diferente, porque una persona con discapacidad, para tener una capacidad diferente, por ejemplo, tenía que ser Harry Potter, Superman. Estas son personas que tienen capacidades diferentes. Entonces, no es la discapacidad, no es la capacidad de la persona que tiene que impedir a ella de estar en la sociedad. Es lo que nosotros tenemos que entender, porque en verdad todavía seguimos, ¿no?, en la construcción social de la discapacidad con los términos que todavía hace ruido, porque el perfecto serían personas solamente, ¿no? Necesidades especiales, todos esos términos hacen con que sigan con el tema del estigma. Por ahora tenemos que utilizar personas con discapacidad porque están las barreras sociales, culturales, que todavía siguen impidiendo a las personas de participar activamente en la sociedad, ¿no? En búsqueda de una vida independiente, por ejemplo. Por eso que hay que como empezar a entender y ojalá podamos decir solamente personas, ¿no? Que la discapacidad no sea un impedimento. Bien, gracias, Celediana. Y para Sandra, a ver, te preguntan, en una familia de 4 generaciones, si también no se considera maltrato cuando se deja sola a una hija de 70 años cuidando a su madre de 97. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Sí, me quedé pensando, ahora le voy a contestar, me quedé pensando respecto de lo de Ernesto, ¿qué ocurre cuando desde la realidad se refuerza la ficción en un niño, ¿no? Antes era al revés, estaba bien lejos la ficción. Superman era Superman en la tele, pero ¿qué pasa ahora? Que desde la realidad estamos reforzando la violencia de lo que pasa en la tele. Ahora sí,
hay muchas personas y familias que están cuidando a sus pares de 70, de 80 y de 90 años. No es una situación de maltrato. Lo que ocurre es que hay ciertas funciones que en ese momento de la vida obviamente se van deteriorando y hay que reforzar. Digo, se puede recurrir a la cuestión pública de encontrar un cuidador, una cuidadora para que acompañe a esa familia. Si hay situaciones de violencia y se detectan, hay que, por supuesto, salir a buscar ayuda inmediatamente, pero se van a encontrar con muchas familias que generacionalmente han incluso sobrevivido, no solamente a su pareja 7 años, como decimos, por la expectativa de vida que tenemos, sino que han sobrevivido a la generación siguiente, a sus hijos o a sus hermanos. Y hay muchas personas que también, por cuestiones económicas, alquilan su casa a otras personas de las mismas edades en distintas habitaciones. Entonces, en función de esto, vuelvo a lo mismo. Tenemos políticas públicas y tenemos que demandar los servicios de esas políticas públicas. No es un maltrato si no tiene otro recurso, digamos, o si no hay un avasallamiento del otro. Per se no es un maltrato. En una situación de maltrato tiene que haber, digamos, el maltrato o la violencia a la que yo me estaba refiriendo es una metodología de resolver un problema, es una forma de resolver un conflicto, la violencia, frente a dos intereses contrapuestos. No es per se una conducta porque sí. Digo, hay mucha gente que no tiene otro recurso. En otro momento hablamos de que la violencia, o siempre hablamos de que la violencia familiar ocurre en todas las clases sociales, sí, pero si vos tenés menos recursos, por supuesto que va a ocurrir más, porque las poblaciones se vuelven más vulnerables y tienen menos acceso a derechos. Si hay 4 generaciones conviviendo juntas, por supuesto que es muy difícil, y hay, como decía ahí la otra colega, hay una situación de violencia arquitectónica también, de violencia habitacional. Es muy difícil convivir 4 generaciones juntas sin toparse en algún momento, incluso físicamente. ¿Cómo se hace para vivir de esa manera? Pero insisto, per se no es una situación de maltrato que una persona tenga que cuidar a otra en su misma generación o una generación más. No sé si le respondí o si apuntaba a otra cuestión. Clarísimo, Sandra, gracias. Última ronda, a ver si vamos con las preguntas, tanto para Celediana como para Sandra. ¿Cómo podría promoverse la conciencia del apoyo y el cuidado, entendiendo que el abandono también es una forma de violencia, ¿no? Tanto en los adultos mayores como en la discapacidad? ¿Dónde está la colega? Bueno, en adultos mayores la promoción de lo que tiene que ver con el cuidado, digo, a mí me preguntaron, ¿cuáles son sus recomendaciones básicas? Me preguntan de OPS, OM, qué sé yo. Educación, 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 me encantaría decir. No hay otra forma de cambiar culturalmente que no sea a través de la transmisión de valores que sirvan, ¿no? Como decía, tenemos que revertir estas situaciones, pero también a mí siempre se me va para el lado de las políticas públicas. Es necesario que seamos conscientes de que queremos vivir sin violencia, de que de la misma manera que un gabinete se junta para decir queremos más trabajo, queremos más salud, queremos menos violencia. Queremos vivir con menos violencia, queremos políticas que los incluyan a todos, porque para que esa persona con discapacidad pueda subir al colectivo, tiene que haber una política pública en una ciudad amigable para esa persona, para el adolescente y para el adulto mayor. No hay otra forma, digamos, ¿no? Hay decisiones que no pasan por nosotros, hay decisiones que pasan por nosotros para reclamarlas. Gracias, Sandra. Cele, no sé si querés agregar algo. Estás muteada, Cele, de vuelta, no te escuchamos. Sí. Lo que pasa es que las políticas públicas, cuando pensaban en la discapacidad, son cada vez menos. Entonces, como decía Sandra, ¿no? Vamos al arquitectónico, al consumo, al trabajo, educación. Bueno, la pandemia está mostrando también eso, cómo cada vez más vulnerables están las personas. Entonces, es un tema muy complejo y yo lo que veo el rol que va, entonces, las instituciones, ¿no? De la educación, todo eso, tiene un rol muy importante en este momento, porque el Estado no garantiza eso a las personas con discapacidad, y el adulto mayor y todo más. Entonces, necesita de otro aporte que va a venir siempre del campo académico. Gracias a las dos. Y Ernesto,
Si vos tuvieras que hacer como un recuento de cuestiones pendientes respecto a las temáticas que vos planteás, ¿cuáles son aquellas que resaltarías en materia preventiva, ¿no? Que cuánta cosa hay por hacer, pero ¿cuáles son las que vos destacarías en este sentido? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la escuela es un punto importante de trabajo en la prevención del uso de las tecnologías en las redes sociales. Un punto de encuentro no solamente para los estudiantes, sino para las familias. Las familias también tienen que sentirse más acompañadas en estas circunstancias. El adulto tiene que aprender a manejar las redes sociales, y las redes sociales no son solamente Facebook, Instagram y Twitter. Hay muchas redes sociales, ustedes no se imaginan la cantidad y las vías en que un adolescente y un niño utiliza contactos con el mundo exterior. Entonces, frente a esto, una buena educación hacia el adulto en un sistema de, por ahí podría llegar a ser escuela para padres, donde la escuela y las familias en comunidad educativa puedan trabajar haciéndole frente a este flagelo tan complejo que es las conductas autodestructivas en las redes sociales. Y me quedé pensando, ¿no?, en esto que decía Sandra, y en cómo el adulto en la actualidad legaliza o visibiliza situaciones que las va naturalizando, ¿no?, con la gracia que parece que mira cómo juegan un juego. Yo me dediqué a trabajar en redes sociales hoy, pero hoy las plataformas virtuales nos muestran de una manera descarnada situaciones complejas, ¿no?, en las que esa sonrisa o esa gracia que parece ser que un niño pequeño utilice esos mecanismos de juegos tan complejos, tan perversos y tan autodestructivos, no es ni más ni menos que también caminar de una manera silenciosa a una mirada de autodestrucción, ¿no? Hablamos de la ecología, hablamos del planeta, hablamos de la naturaleza, pero parece ser que no hablamos de lo que los adultos estamos haciendo también en la conducción, en el camino y en el desarrollo de valores, fortalezas y habilidades para el autocuidado que no estaríamos transitando y haciendo. Un acto reflexivo para todos, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué responsabilidad tengo yo como clínico? ¿Qué responsabilidad tiene cada uno en su vínculo familiar si hablamos o no hablamos de estos temas, que justamente instalar la palabra es abrir un camino hacia la prevención? Bueno, yo les agradezco a todos los presentes, la verdad han sido exposiciones espectaculares todas, nos quedamos con ganas de más, así que seguramente vamos a volver a convocarlos muy pronto para seguir hablando de estos temas. A quienes han participado, les recordamos que en breve esperamos poner la grabación de este encuentro en la misma página en la que se han inscrito, para aquellos que les faltó ver alguna parte del PowerPoint o algo, que algunos lo estaban pidiendo, así que va a estar disponible en la página web del Instituto. Y ahora, Jorge, te doy la palabra, si te parece, para hacer un cierre, y muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes, y yo, para hacer un cierre, pienso en una palabra, y la palabra es gracias. Gracias por este panel de lujo, realmente estoy maravillado, me quedé impactado, atento a cada planteo, porque hubo una originalidad además en el planteo. No coincido para nada con Sandra y con Ernesto con esto de que cómo resumir en 20 minutos algo tan importante. Bueno, les digo que fueron maravillosos los tres en ese sentido. Por supuesto que adhiero a lo que dice Lorena, y que me gustaría ya estar organizando nuevos encuentros para ampliar, pero se nota que saben tanto, que manejan tanto, nos enseñaron. Yo siento que esta mirada diferente que ustedes plantearon a nosotros nos va abriendo hacia esa prevención que buscamos. Así que bueno, no tengo más que agradecerles, decirles que fue un honor contar con ustedes acá. Estoy agradeciéndoles también a todas las personas que nos acompañaron, y desde ya las invito a que el jueves próximo, a la misma hora, a las 18, nos encontremos en este ciclo de Masterclass para continuar con este gran intento que tiene la Universidad Austral de prevenir las violencias. Bueno, buenas tardes, nos vemos la semana próxima, que sigan muy bien. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias por las felicitaciones a los oradores, especialmente han llegado muchos saludos para ustedes, así que los vamos a ir transmitiendo. Gracias.